Ley 28592, Plan Integral de Reparaciones. Son las acciones que realiza el Estado a favor de las víctimas del proceso de violencia ocurrida durante el periodo de mayo de 1980 a noviembre del año 2000, y, de acuerdo con la ley, a los familiares de las víctimas, y que tiene como objetivo permitir su acceso a la justicia, la restitución de sus derechos, la resolución de las secuelas derivadas de las violaciones a los derechos humanos y la reparación material y moral específica o simbólica por los daños sufridos. Registro Único de Víctimas. Es el registro que crea el Registro Único de Víctimas de la Violencia ocurrida durante el periodo de mayo de 1980 a noviembre del año 2000. Víctimas. Son consideradas víctimas todas aquellas personas o grupos de personas que debido al proceso de violencia sufrieron actos u omisiones que violaron normas del derecho internacional de los derechos humanos, tales como ejecución extrajudicial, asesinato, desaparición forzada, violación sexual, tortura, secuestro, desplazamiento forzoso, detención arbitraria, reclutamiento forzado y violación al debido proceso. El Plan Integral de Reparaciones está compuesto por los siguientes programas: reparaciones simbólicas, restitución de derechos ciudadanos, reparaciones en educación, reparaciones en salud, promoción y facilitación al acceso habitacional, reparaciones colectivas y reparaciones económicas. Reparaciones simbólicas. El objetivo del programa de reparaciones simbólicas es contribuir a restaurar el lazo social quebrado por el proceso de violencia entre el Estado y las personas, y entre las personas mismas, a través del reconocimiento público del daño que les infligió la acción de los grupos subversivos y la acción u omisión del Estado. Son beneficiarios de este programa las víctimas del proceso de violencia, tanto individuales como colectivas. Las modalidades de estos procesos de reparaciones simbólicas incluyen los gestos públicos, que comprenden las disculpas al país por parte de los representantes de los poderes del Estado, cartas a las víctimas o a sus familiares, ceremonias públicas para la información masiva del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Por otro lado, los actos de reconocimiento, que comprende el reconocimiento de todas las víctimas del proceso de violencia, a los inocentes que sufrieron prisión, a los líderes sociales y autoridades civiles, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y a los gobiernos locales, a los miembros de los comités de autodefensa, a las organizaciones de afectados por el proceso de violencia y a las organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y las comunidades. Y la declaratoria del día 28 de agosto de cada año como el Día del Homenaje a todas las víctimas de la violencia. Restitución de derechos ciudadanos. El Ministerio de Justicia brindará servicios gratuitos de asesoría jurídica legal a los beneficiarios de este programa. La RENIEC implementará un programa extraordinario de inscripciones y reinscripciones totalmente gratuitos de los beneficiarios cuyos documentos fueron destruidos o desaparecidos a causa de la violencia. El Ministerio de Agricultura, a través del programa especial de titulación de tierras, elaborará un plan extraordinario y priorizado de saneamiento legal de la propiedad inmueble, sea rural y o urbana, que busque mantener la situación que existió antes del proceso de violencia. Los gobiernos locales darán atención para la regularización gratuita de los indocumentados, así como la expedición de partida de nacimiento de las víctimas de la violencia que no cuenten con su inscripción. Reparaciones en educación. Son beneficiarios los individuos que por razón del proceso de violencia tuvieron que interrumpir sus estudios, los hijos e hijas de las víctimas directas e indirectas de la violencia, las personas que siendo menores de edad integraron comité de autodefensa. Las modalidades incluirán exoneración de pagos de matrícula, pensiones, derecho de examen de ingreso y certificados de estudios, la implementación de programas de becas integrales y educación para adultos, el acceso y restitución del derecho a la educación básica regular, así como acceso a oportunidades de capacitación laboral adecuada. Reparaciones en salud. Son beneficiarios de este programa las personas y grupos de personas quienes padecen algún problema físico y o mental que se haya producido directamente por o sean resultado del proceso de violencia. Se darán gratuidad de medicinas para tratamiento de enfermedades complejas,
cuando éstas se deriven de los hechos de violencia, tales como el estrés postraumático. Y el Ministerio de Salud proveerá y equipará los centros de salud y promoverá los botiquines comunales. Promoción y facilitación al acceso habitacional. El objetivo es otorgar facilidades para el acceso a la vivienda a las víctimas y o a sus familiares que como producto del proceso de violencia perdieron sus viviendas o fueron desplazadas del lugar donde habitaban. Son beneficiarios los que perdieron sus viviendas por destrucción a causa del proceso de violencia, los que enfrentan problemas de habitacionalidad como secuela directa del proceso de violencia. Las modalidades serán en forma de programas especiales de construcción y adjudicación de viviendas, proyectos de apoyo a la reconstrucción y rehabilitación de viviendas rurales, apoyo para el saneamiento legal de la propiedad de la vivienda, fomento y apoyo para la ubicación de las familias desplazadas, los que deberán ser considerados como beneficiarios preferentes en la campaña de asignación de lotes, fomento, apoyo financiero y asesoría técnica para la autoconstrucción de las viviendas de las familias desplazadas, que cuentan con viviendas precarias y provisionales. Reparaciones colectivas. Son beneficiarios de las reparaciones colectivas las comunidades campesinas, las comunidades nativas, los centros poblados y otras formas de organización comunal afectadas por el proceso de violencia, las familias de desplazados provenientes de las comunidades afectadas en sus lugares de inserción, recuperación y ampliación de la infraestructura de los servicios básicos de educación, salud, saneamiento, electrificación rural y recuperación del patrimonio comunal. Las intervenciones específicas de las reparaciones colectivas establecen que el Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Ministerio de Justicia, desarrollará un plan priorizado de saneamiento legal de tierras rústicas, buscando mantener la situación que existió antes del periodo de violencia señalado en la ley. El Ministerio de Educación desarrollará como mínimo la construcción o reconstrucción de locales educativos, mobiliario y equipamiento para la educación inicial, primaria, secundaria y técnica. Se otorgará preferencia a la capacitación de maestros en la pedagogía específica en educación bilingüe intercultural. El Ministerio de Salud desarrollará planes y programas de atención prioritaria a las zonas afectadas por el proceso de violencia, incluyendo como mínimo la construcción o reconstrucción de locales de salud, equipamiento, abastecimiento con medicinas e insumos de los botiquines populares y la dotación de profesionales de la salud. Reparaciones económicas. El objetivo es una reparación económica o indemnización por daño material y moral de las víctimas del proceso de violencia, mediante el otorgamiento de pagos de indemnización a las víctimas o a sus familiares reconocidos como beneficiarios. Los beneficiarios pueden ser beneficiarios del programa de reparación económica a través de un monto asignado por víctima que será recibido por las víctimas reconocidas o sus familiares acreditados. Se reconocen como familiares de las víctimas desaparecidas o fallecidas el cónyuge o conviviente sobreviviente, los padres de la víctima, la madre de los hijos de la víctima, el padre de esto cuando aquella fuera la víctima, los hijos, los abuelos o nietos que hayan sido dependientes de la víctima. Por último, las víctimas que no estén incluidas en el programa integral de reparaciones y reclamen un derecho a reparación, conservarán siempre su derecho a recurrir a la vía judicial.